Buenas noches. Las disculpas del caso, lamentablemente nuestro tráfico en Javier Prado es bravo. Bueno, ya estamos en retraso de 10 minutos. Tengo que saludarles a ustedes, saben de todos nuestros jueves mineros, y tengo que darles la bienvenida a nombre del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú. Ustedes saben que los jueves hacemos las conferencias con la idea de transmitir experiencias y prácticas del quehacer minero. Saludamos al doctor Marcial García Scherk, quien nos acompaña esta noche y presentará la conferencia Una mirada a la carga tributaria minera en la región. Como sabemos, el tema es súper interesante. La carga tributaria que tenemos en el Perú y en otros países de la región son trascendentales y no sé, parece que acá el doctor nos va a desasnar un poquito de lo que tenemos y sobre todo para tomar las precauciones del caso. Quisiera advertirles, por favor, que su celular lo pongan en modo vibrador o lo apaguen para no interrumpir la conferencia y distraer a los asistentes. Asimismo, les recordamos que las preguntas se harán al final de la conferencia y por escrito. Para tal situación tenemos a las asistentes de sala que tienen los formatos para las preguntas. Pueden solicitarlos, están a los costados en la parte posterior. Bien, voy a presentar al doctor Marcial García, quien es abogado, egresado de la Universidad de Lima, cuenta con máster en Derecho Petrolero y Minero por la Universidad de Dundee del Reino Unido, en Tributación por la Universidad de Georgetown de Estados Unidos y en Administración de Empresas por la Adolfo Ibáñez School of Management. Actualmente es socio de la división de Tax Service de EI. Cuenta con más de 20 años de experiencia como abogado tributarista. Es especialista en tributación empresarial minera, petrolera e internacional. Voy a pedir un voto de aplausos para el doctor. Buenas noches. La verdad que es un gran gusto estar esta noche con todos ustedes. Agradecerle a los organizadores del evento y a todos ustedes por su presencia. Pedir disculpas por haber llegado tarde. Me he demorado por reloj 2 horas llegando acá. Pensé que iba a haber tráfico, pero no tanto. Les ruego me disculpen. Bueno, todos sabemos pues que la minería no está pasando por su mejor momento. La minería está siendo golpeada por los embates de la crisis global, que se expresa en la caída de los precios y de las inversiones en todo el mundo. En el tiempo que se me ha asignado, lo que vamos a hacer es compararnos con otros países de la región. Primero, de manera general, comparar al Perú de manera general y luego de una perspectiva tributaria con otros países latinoamericanos, concretamente con México, con Chile, con Colombia y con Argentina. Y veamos cómo funciona esto. Ahí está. Ciertamente, como todos ustedes conocen, la caída de los precios de los minerales que se están viendo desde el año 2011 se está viendo reflejada en una acentuada desaceleración de la inversión minera en todo el mundo. Pero sin embargo, Latinoamérica sigue siendo el principal destino de la inversión minera en exploración, habiendo concentrado en el año 2014 nada menos que el 27% del total de los presupuestos globales destinados a esta importante actividad. Estamos hablando más o menos de unos 3.000 millones de dólares invertidos en exploración en la región el año pasado. Pero hay que reconocer que todavía estamos lejos de la cifra récord alcanzada apenas 2 años antes. En el año 2012 se rompió la barrera de los 5.000 millones de dólares en inversiones en exploración. Y esto ustedes mejor que nadie saben que no es un tema menor, pues existe amplio consenso en que la exploración es la base para el desarrollo de la minería en el largo plazo.
Como todos ustedes saben, la futura producción minera depende de la exploración que se haga hoy día, siendo ese el único camino para ubicar nuevas reservas, nuevos yacimientos y para asegurar el ingreso de nuevos proyectos en años venideros. Poniéndolo en estos términos, sin exploración no hay descubrimientos, sin descubrimientos no hay desarrollo de nuevas minas, sin nuevas minas no hay mayor producción, pero tampoco hay más empleo, tampoco hay más impuestos, tampoco hay más regalías. En el ranking mundial de exploración lo lidera un verdadero gigante del sector como lo es Canadá, que concentra el 14% de la inversión en exploración en el mundo, seguido por otro gigante realmente como es Australia con un 12%. Ya en la región latinoamericana el ranking lo lideran México y Chile, que empatan en el primer lugar con un 7% cada uno, seguido del Perú, de Brasil, de Colombia y de Argentina en ese orden. Y es lógico que sea así, porque todos estos países latinoamericanos, como ustedes bien saben, son fuente de abundantes recursos naturales y se encuentran entre los principales productores de diversos minerales. Basta notar que Chile es de lejos el principal productor de cobre del mundo. Produce casi más de 3 veces lo que produce China, que se ubica en segundo lugar, y casi 4 veces lo que produce el Perú, que se ubica en tercer lugar. Para ponerlo en números, Chile produce algo así como 5.8 millones de toneladas de cobre, China produce 1.6 y el Perú 1.4. Y un dato interesante, revisando un poco de información, es que Codelco, la Corporación Nacional del Cobre, una entidad de propiedad del Estado chileno, como ustedes bien saben, produce más cobre que el Perú, produce 1.8 millones de toneladas, produce Codelco el 10% del cobre que se produce en el mundo. Es decir, si Codelco fuera un país, el ranking sería el siguiente, sería primero el resto de Chile, después Codelco, después China y después el Perú. Para ponerlo en porcentajes, Chile produce el 31% del cobre a nivel mundial, China más o menos el 9% y el Perú el 8%. Por su parte, México es el principal productor de plata del mundo y el Perú, como todos ustedes saben, es el tercer productor de plata, de cobre, de zinc, de estaño y sexto productor mundial de oro. Sin embargo, estos logros no son suficientes. La experiencia internacional indica claramente que para alcanzar y mantener altos niveles de desarrollo económico se requiere de mayor inversión. Y hay que tomar en cuenta que existe una marcada correlación, como ustedes pueden ver en el gráfico, entre los precios de los minerales y la inversión minera. Como ustedes pueden apreciar, las barras representan la inversión y la línea media verde es los precios, cómo se han comportado, y como ustedes pueden ver, existe pues una estrecha relación entre los precios y la inversión minera. Cuando los precios suben, generalmente la inversión sube. Cuando los precios bajan, la inversión generalmente baja. Pero es precisamente cuando los precios están bajos en que hay que incentivar con mayor fuerza la inversión minera para asegurar el ingreso de nuevos proyectos. El ingreso de nuevos proyectos y la puesta en marcha de nuevas minas va a permitir la generación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y también el incremento de la recaudación de impuestos y regalías que luego pueden ser usados para financiar inversiones en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura y también, ¿por qué no?, en favor de programas para la población más necesitada de todos nuestros países. Lo cierto es que ante un entorno internacional cada vez más complicado, depende de nosotros mismos alcanzar nuestro verdadero potencial. Ciertamente, pues, el debilitamiento de los mercados internacionales de las materias primas se está viendo reflejada se está convirtiendo en una traba para el crecimiento de los países de la región latinoamericana. De hecho, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la región en su conjunto caerá
en el año 2015 por quinto año consecutivo, situándose por debajo del 1% en conjunto. Estamos hablando más o menos de un 0.5% de crecimiento como región. Y veremos este año, además, la contracción de las economías de tres de los países más grandes, como son la de Venezuela, Brasil, va a tener un crecimiento negativo, y también Argentina. Para retomar la senda de crecimiento económico y agilizar las inversiones, hacen pues falta más que buenas intenciones. Y es que cuando un inversionista minero evalúa un proyecto de mediano o largo plazo, un proyecto minero que por definición son proyectos intensivos en capital y de larga maduración, toma en consideración una serie de factores. Toma en cuenta la situación política, económica y social del país donde se encuentran los recursos, toma en cuenta el sistema legal que le va a resultar aplicable en caso de invertir en un país determinado, la existencia de trabajadores calificados, la existencia de información geológica e infraestructura adecuada, y también las condiciones de seguridad y las relaciones con las comunidades. ¿Qué tan sencillo o complicado es obtener la licencia social para operar? Si existen o no conflictos sociales, y nosotros en el Perú hemos visto ya varios casos de proyectos inmensos que han quedado paralizados por los conflictos sociales. Tal vez los casos más emblemáticos son los de Conga y más recientemente el de Tía María. Pero sin duda, uno de los aspectos que puede contribuir a generar un ambiente favorable para la inversión es que un país cuente con un régimen tributario equilibrado y estable. Siendo hoy así, uno esperaría que sea uno de los rubros que concentre los mayores esfuerzos para promover la inversión minera. En estos años en que los precios han venido cayendo, uno hubiera esperado medidas de mayor calibre de carácter contracíclico que permitan contrarrestar el efecto de la caída de los precios. Lamentablemente, esto no se ha visto en la región y, por el contrario, la carga tributaria que imponen varios de nuestros países de la región, países mineros, es cada vez más pesada. Vale decir, nuestras autoridades siguen actuando como si los inversionistas no tuviesen más opciones, como si no compitiésemos con otros países que cuentan también con ricos yacimientos minerales por las inversiones. Y esto pues hace que perdamos cada vez más competitividad. Por eso no sorprende que varios de estos países que he mencionado vengan retrocediendo año tras año en el ranking que publica el Instituto Fraser sobre políticas públicas aplicables al sector minero. Como ustedes pueden observar, en la última encuesta, que fue el año 2014, Chile se ubica en el puesto 22 entre 122 jurisdicciones evaluadas, por encima del Perú, que se ubica en el puesto 52 de las 122. Luego está México en el puesto 56, Colombia se ubica en el puesto 74 y Brasil en el puesto 87. Pero para contextualizar este ranking hay que tomar en cuenta que desde la encuesta del año 2010 y 2011, Chile ha caído nada menos que 14 posiciones. El Perú ha cedido 4, México 21, Colombia 34 y Brasil 38 posiciones. El caso de Argentina, que va a ser también materia de nuestro estudio comparativo, es un caso singular, como quiera que la encuesta se hace por provincia, en función a cada provincia. Son 10 provincias que se toman en cuenta, en algunas se mejora, en otras se empeora, pero lo cierto es que como región estamos peor si nos comparamos con el resto del mundo. Estos resultados ponen en evidencia el enorme deterioro del atractivo de la región para la inversión en minería y que estamos perdiendo pues presencia en relación a otros países que crecientemente están resultando siendo más atractivos para el inversionista extranjero, que como ustedes bien saben pueden elegir dónde colocan su capital en función del país que le ofrece las mejores condiciones para obtener un retorno para sus accionistas.
Para poder entender cómo se llega este retroceso, qué ha ocurrido, tenemos que revisar un poquito los cambios normativos que se han dado en la región latinoamericana en los últimos años. Empezando por el Perú, que es el país que conocemos. Ustedes recordarán que allá por el año 2011, la promesa electoral del presidente Humala de gravar las sobreganancias mineras quedó plasmada a través de la creación de nuevos gravámenes mineros. Si ustedes recuerdan, el presidente Humala fue elegido en abril o mayo del 2011, y ya para septiembre del 2011 el Congreso había aprobado una reforma tributaria minera, que entró en vigencia el 1 de octubre de ese mismo año, del 2011. ¿Qué ocurrió? Se reestructuró la realía minera que resultó aplicable o se introdujo en el Perú en el año 2004 y se cambió la estructura de esta realía que antes se calculaba sobre el valor de las ventas, con tasas de 1 a 3%. Y la realía a partir del año 2011 se calcula ahora sobre la utilidad operativa con tasas que van del 1 al 12%, con una realía mínima del 1% de las ventas. Entonces lo primero que se hizo fue se reestructuró las realías mineras, lo cual técnicamente es positivo, como quiera que se empieza a grabar considerando un indicador de rentabilidad, la utilidad de la compañía. Bajo el régimen anterior que se calculaba sobre las ventas, una compañía minera podría estar perdiendo plata y igual tenía que pagar la realía. Ahora también, por el hecho de que tienes una realía mínima de 1%, pero una vez superado un nivel de rentabilidad de más de 30%, entra en juego una tasa progresiva que se aplica sobre la utilidad operativa. Lo siguiente que se hizo fue crear un nuevo impuesto, el impuesto especial a la minería, que se paga encima del impuesto de la renta y encima de la realía. Entonces, en el Perú, a partir del año 2011 tenemos un nuevo impuesto en adición a la realía y en adición al impuesto a la renta que tienen que pagar las compañías mineras como paga cualquier otra empresa de cualquier sector económico en nuestro país. Y finalmente se creó el gravamen especial a la minería, que tiene como antecedente el aporte voluntario del gobierno de Alan García, si ustedes recuerdan. El gravamen especial a la minería es un gravamen que tienen que pagar o que en realidad no tienen que pagar. Las compañías con estabilidad tributaria están blindadas contra los cambios normativos y en teoría no les resulta de aplicación los nuevos tributos. Sin embargo, muchas de las compañías que en ese momento tenían convenios de estabilidad tributaria fueron persuadidas de pagar voluntariamente este gravamen especial a la minería, celebrando un convenio con el Estado. Cuando se dieron todos estos cambios, el gobierno esperaba recabar algo así como 3.000 millones de soles adicionales como consecuencia de la implementación de estos nuevos gravámenes mineros. Sin embargo, no podía anticipar el gobierno que justamente a partir del 2011 los precios empezaban a derrumbar. Y en su primer año entero de vigencia, que fue el año 2012, los gravámenes mineros solamente pudieron recaudar 2/3 de lo que estaba presupuestado. Se recaudó algo así como 1.968 millones de soles. Y el año siguiente, en el año 2013, la recaudación cayó un 15% adicional, no solamente porque los precios siguieron cayendo, sino porque la producción del Perú también se contrajo. Y se recaudó algo así como 1.644 millones de soles, y el año pasado incluso un importe menor. Entonces, no se han logrado los objetivos de recaudación como consecuencia de la implementación de esta reforma tributaria que ha sido sin duda la más significativa que ha tenido el sector en muchísimos años. Más recientemente, el año pasado, ustedes pueden recordar que el gobierno lanzó una serie de paquetes para reactivar la economía y dentro de estos paquetes se dio la ley 30.296 que fue publicada el 31 de diciembre del año pasado y que, entre otras cosas, dispuso la reducción gradual del impuesto a la renta. Y esto ha sido presentado como una buena noticia, porque se reduce la tasa del impuesto a la renta de 30% a 28% para este año, para las compañías. A partir del año 2017, la tasa se reduce a 27% y a partir del año 2019 a 26%. Pero aquí está el detalle, hay que tomar en consideración que esta reducción de tasas de impuesto a la renta viene a costa de incrementar la tasa que aplica a la distribución de dividendos. Entonces, hasta el año pasado, cuando yo hacía una distribución de dividendos, pagaba 4.1. Este año me bajan la tasa a 28, pero me elevan la tasa a la distribución de dividendos a 6.8. Esta tasa se eleva
a 8% a partir del año 2017 y a 9.3% a partir del año 2019. Y con lo cual, si ustedes observan en la diapositiva, la carga tributaria combinada, considerando los dos niveles de tributación, el nivel de la compañía y el nivel del accionista, se mantiene en todos los casos en más o menos 33%. ¿Sí? Lo único que se ha hecho es variar la proporción. Ahora una mayor proporción de la carga combinada la pagan los accionistas cuando se da una distribución de utilidades. Pero la carga tributaria, vista desde la perspectiva del inversionista, sigue siendo 33%. Lo único que varía es el momento en que pago ahora una mayor proporción. El objetivo de esta disposición es tratar de incentivar la reinversión de utilidades. Como quiera que en la medida que yo no haga una distribución fuera del país, pago menos impuestos. Cuando hago una distribución, pago igual que antes. Pero en tanto que yo no haga una distribución y reinvierta la plata en el Perú, eso daría lugar a una menor carga tributaria. De acuerdo a la CEPAL, para que tengan ustedes una idea, las compañías extranjeras distribuyen el 50% de sus utilidades y el otro 50% lo reinvierten, con lo cual esto de alguna manera podría ser percibido como una modificación atractiva para el inversionista. Sin embargo, lo cierto es que no hay señales de que estas medidas hayan causado un efecto positivo en la reactivación económica, y lo estamos viendo porque los principales analistas y bancos de inversión están revisando a la baja sus proyecciones de crecimiento del Perú para este año. Sin embargo, pues hay que esperar para ver cuál va a ser finalmente el efecto. Además, hay que tomar en cuenta que estas modificaciones tienen una serie de problemas de diseño y de implementación práctica. Como yo les decía, de acuerdo a la exposición de motivo de la ley 30.296, el objetivo del gobierno que diseñó estas medidas era que la carga tributaria se mantenga en 33% y incentivar la reinversión de utilidades cargando con una porción mayor del gravamen a los accionistas para que se tenga un incentivo para diferir el momento en que haga una distribución. Pero ¿qué ocurre? Si yo no hago una distribución dentro del año, me agarra una tasa de distribución de dividendos más alta. Y me explico con un ejemplo. Como ustedes pueden observar, si es que yo genero renta gravable en el año 2015, estoy sujeto a una tasa de 28%. Si yo hago una distribución en ese mismo año o en el año 2016, me agarra una tasa de 6.8% y la carga tributaria conjunta se mantiene en 33%. Pero ¿qué ocurre si es que la compañía decide reinvertir sus utilidades y no distribuirlos como dividendos entre el año 2015 y 2016 y lo quiere hacer en el año 2017? Ahí ya no me resulta de aplicación la tasa de 6.8, sino la tasa de 8%. ¿Y qué pasa? En ese caso la tasa combinada ya no es de menos de 33 o de 33, sino de 33.8. Pero ¿qué pasaría pues si la compañía además reinvierte sus utilidades y no las distribuye sino hasta el año 2019? Ya no me agarra ni la tasa del 6.8 ni la del 8, me agarra la tasa de 9.3 cuando haga la distribución y la carga combinada es de 34.7. Esto ha podido ser solucionado de una manera muy sencilla, atando la tasa que resulta la distribución con el año que se generan las utilidades para que siempre sea 33%. Y eso se le advirtió al Ministerio de Economía y Finanzas, quien a último minuto no quiso hacer el cambio. Lo que sí accedió es que las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2014 siempre van a estar grabadas con una tasa de 4.1%, aun cuando la distribución se haga posteriormente. Pero solamente se corrigió esta distorsión respecto de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del año pasado, que siempre van a estar grabadas con 4.1, aun cuando la distribución se haga este año, el año próximo o en el año 2019. Pero no se corrigió esta distorsión respecto de los otros años, con lo cual el objetivo de que la carga tributaria se mantenga en 33% no se va a cumplir si las compañías finalmente, como quería el gobierno, reinvierten sus utilidades. Va a tener un costo la reinversión de utilidades. Las compañías que curiosamente se han visto más perjudicadas por todos estos cambios son las compañías mineras, que en contra de la creencia generalizada no gozan de exoneraciones. Las compañías que cuentan con convenios de estabilidad tributaria tienen que pagar una sobretasa de 2% por encima de la tasa de impuesto a la renta.
Vale decir, si el año pasado celebraron convenios de estabilidad tributaria, las compañías no pagan 30, que era la tasa vigente del año pasado, sino pagan 32, pagan más que las demás compañías. Hay una prima por el derecho a acceder a la estabilidad tributaria. ¿Qué ha ocurrido con estas compañías? Estas compañías tienen estabilizado el régimen vigente a la fecha de celebración del contrato, con lo cual todos los cambios que se produzcan con posterioridad no les resultan de aplicación, con lo cual no se pueden ver beneficiadas de la reducción de la tasa de impuesto a la renta a 28%, a 27%, a 26%, ellas por 15 años tienen que pagar 32%. Pero cuando haga una distribución, ahí sí les aplica el incremento de la tasa del impuesto mayor a los dividendos. Con lo cual, una compañía que obtiene rentas en el año 2015 y 2016 va a tener que pagar 32% de impuesto a la renta si tienen estabilidad tributaria, y cuando haga una distribución van a tener que pagar 6.8%, con lo cual la carga tributaria de una compañía minera con estabilidad tributaria es de 36.6%. Si hacen la distribución en el año 2017 o el 2018, su carga sube a 37.4%, y si la hace a partir del año 2019, su carga es de 38%, solamente considerando el impuesto a la renta, sin considerar las regalías y eventualmente el impuesto especial de la minería o el gravamen especial de la minería. Todas las grandes operaciones mineras del Perú cuentan con un convenio de estabilidad tributaria porque le otorga una serie de garantías que los inversionistas necesitan, entre otras cosas, para financiar sus proyectos. Luego de estos cambios, y nuevamente esta distorsión también se le hizo ver al gobierno, y el gobierno no dio marcha atrás, con lo cual muchas compañías con convenio de estabilidad tributaria actualmente están evaluando renunciar a sus convenios para estar sujetas al régimen común y estar también sujetas a cualquier cambio que se pueda producir con posterioridad. Es un tema que varias compañías están evaluando. Pero el Perú no ha sido el único con cambios, y lo vamos a ver en un minuto. Quería antes compartir con ustedes algunas proyecciones, y es que, como todos ustedes saben, la desaceleración del crecimiento de la economía es un tema que nos preocupa a todos. La recuperación es el tema central de la agenda económica del país, y no es para menos. Hay que recordar pues que ya nos habíamos acostumbrado, así son las cosas, uno se acostumbra a tasas de crecimiento que se encontraban bien por encima del promedio de la región. Para que tengan una idea, entre el año 2007 y el 2013, el Perú creció a una tasa promedio anual de 6.5%, bastante por encima de la región, pero este crecimiento se frenó en seco el año pasado, año en que solamente crecimos un 2.4%, lo cual ha traído pues mucha preocupación en el gobierno, los empresarios, en la población en general. Si ustedes toman en consideración en retrospectiva un horizonte incluso más largo, en los últimos 20 años, desde el año 93 hasta el año 2013, el Perú creció a tasas promedio de 5.4%, considerando varias crisis en el medio, ¿eh? Si ustedes recuerdan, la crisis del 2008 a nosotros nos agarró en el año 2009, cuando el Perú creció menos de 1%. Considerando eso, el promedio era por encima de 5% en 20 años. Pero no solo eso, en ese espacio las exportaciones se incrementaron por 10 veces, se multiplicó el acceso a los servicios públicos a mucha gente y se redujo la pobreza a la mitad. Todo esto pues se ha frenado a partir del año pasado, lo cual genera mucha preocupación. Las expectativas o las proyecciones de la mayoría de analistas y bancos de inversión para este año son ligeramente mejores que las del año pasado, aunque las proyecciones son revisadas mes a mes a la baja. Todos los bancos de inversión lamentablemente están haciendo revisiones a la baja, y los que pensaban que íbamos a crecer 3.5%, hoy día están hablando de un 2.5% a 3% en el mejor de los casos para el año 2015, y este crecimiento va a estar impulsado en gran medida, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, por la minería, fundamentalmente por proyectos que vienen de años anteriores, concretamente Toromocho, que si ustedes recuerdan entró en producción en diciembre del año 2013, un proyecto que está operado por Chinalco, un proyecto de unos 4.800 millones de dólares ubicado en Junín, que ha tenido una serie de problemas técnicos y que recién va a entrar a producir a su plena capacidad este año, con lo cual los efectos en la producción se van a sentir con mayor fuerza este año. Pero no solamente ese proyecto, también está el proyecto Constancia, un proyecto de pórfidos de cobre ubicado en Cusco, un proyecto operado por una junior canadiense, Hudbay,
que entró en producción en diciembre del año pasado, en el 2014, pero recién en operación comercial el 30 de abril de este año, y que se espera empiece a producir a plena capacidad en el segundo semestre de este año. Estos dos proyectos van a permitir pues, que el PBI minero crezca de manera importante, y si ustedes recuerdan, hace 3 o 4 días el INEI ha señalado pues, o ha dado una buena noticia al país, que la minería ha crecido un 15.14%, un 14% más o menos en los primeros 6 meses del año, su mayor avance en 5 años, como consecuencia de la recuperación de la producción de antamina y de la entrada en producción de estos dos proyectos. Para el próximo año que tenemos la entrada en producción de Las Bambas, el proyecto minero más grande en la historia del Perú. Como ustedes recuerdan, este proyecto fue adquirido por un consorcio de empresas chinas liderados por MMG Limited, que es una subsidiaria australiana de China Mint Metals, una compañía china. Este proyecto fue adquirido el año pasado a Glencore Xstrata por más de $6.000 millones. Hoy día se hablan de inversiones en el desarrollo de la mina que superarían los $7.000 millones, con lo cual lo convierte en el proyecto más grande de la historia del Perú. Este proyecto debiera entrar en producción el próximo año, y de acuerdo a datos de Bloomberg Intelligence, una vez que entre en producción, se espera que el Perú desplace a China como el segundo productor mundial de cobre. No puedo dejar de mencionar otro proyecto también importante que se está construyendo en este momento, como es la expansión de Cerro Verde, un proyecto de $4.600 millones. Como ustedes saben, Cerro Verde está en Arequipa y es operada por la norteamericana Freeport. Yo he tenido la oportunidad, por razones de trabajo, de visitarlo, y es realmente impresionante lo que están haciendo ahí. Luego de esta expansión, Cerro Verde va a contar con la planta concentradora más grande del mundo y una vida útil de unos 30 años. Estos 4 proyectos y otros de menor envergadura tienen el tamaño suficiente para darle un fuerte impulso al PBI en los siguientes 2 o 3 años, y así lo tiene proyectado el BCR, que espera que el PBI minero y como consecuencia el PBI del país mejoren. De acuerdo al Banco Central de Reserva, luego de que la producción se contrajo, la minera estoy hablando, el año pasado en 2.2%, para este año espera un crecimiento del PBI minero de 6.3%, y para el próximo año, ya con Las Bambas y con la ampliación de Cerro Verde, un crecimiento de 12%, y eso debería tener un impacto, esperemos, de 2 puntos en el PBI a nivel de país. Sin embargo, el Perú no es el único país donde han habido cambios tributarios. Todos los países, o la mayoría de países de la región, han visto cambios en su legislación tributaria, empezando por Argentina, que a partir del año 2013 pasó a gravar los dividendos, la distribución de dividendos, con 10%. Por su parte, Chile, nuestro benchmark habitual, siempre nos comparamos con Chile. Bueno, en Chile el año pasado se dio la más compleja y profunda reforma tributaria de los últimos años, impulsada, como ustedes saben, por la presidenta Bachelet, que en buena cuenta se traduce en un incremento progresivo de la tasa de impuesto a la renta hasta un 27%, desde un anterior 20%. La tasa de impuesto a la renta en Chile el año pasado era 20% y va a subir progresivamente, y para el año 2017 va a ser de 27%, pero de acuerdo a la forma que ha sido diseñado el sistema chileno, esto se va a traducir en una carga efectiva para el inversionista chileno, al inversionista extranjero, que invierte en Chile, de entre 35 y 44.45%, dependiendo del régimen tributario que elijan. Ahora en Chile se va a dar la opción a los inversionistas a elegir entre 2 sistemas. Un sistema integrado o atribuido y un sistema semi-integrado o distribuido. Y me explico en términos sencillos. Por muchos años, Chile tenía un sistema a través del cual se incentivaba la reinversión de utilidades. En Chile se pagaba tasas de impuesto a la renta muy por debajo de la región, no del mundo, pero claramente de la región. Se pagaba 17% de impuesto a la renta a nivel corporativo. Las empresas pagaban 17%, después se subió a 20%, cuando la media de la región es 30%, o sea, muy por debajo. Pero lo que ocurría en Chile era que cuando uno hacía una distribución, pagaba 35% y los 20% eran un crédito, con lo cual lo que se buscaba era incentivar que la plata se quedara en Chile, porque se penalizaba al inversionista cuando hacía una distribución, y eso probablemente ha contribuido a que hoy día
Chile produzca casi 4 veces el cobre que produce nosotros, porque las compañías mineras, en vez de hacer distribuciones de utilidades, dejaban la plata en Chile para el desarrollo de nuevos proyectos. Le dio muy buenos resultados por 30 años. Pero bueno, la situación ha cambiado, Chile ha avanzado muchísimo y la presidenta Bachelet ha considerado oportuno hacer una reforma para, entre otras cosas, financiar una reforma masiva de educación, luego de todas estas protestas que hemos visto en los últimos 2 años, ¿cierto? Entonces, ahora lo que ocurrió en Chile fue que se negoció con el sector privado y se tiene 2 sistemas electivos. El primero, a través del cual las compañías pagan un 35% en el año que se genera la renta, 25% a nivel de la compañía y 10% a nivel del inversionista, se haga la distribución o no. Por eso es un sistema integrado que finalmente pagas 35% aun cuando las utilidades no se distribuyan fuera de Chile, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las compañías pueden elegir entre un segundo sistema donde pagan 27% en el año que se genera la renta, pero cuando hagan una distribución pagan 44.45% en total. Y el impuesto pagado a nivel de la compañía es un crédito. Entonces la carga total es 44.45 y ese sistema resultaría de aplicación para aquellas compañías, o haría sentido para aquellas compañías que quieran reinvertir en Chile y no hacer una distribución, porque en tanto no distribuyan pagan 27% contra 35%. Entonces esto es una reforma bastante importante y actualmente se están midiendo los efectos. Yo tengo la próxima semana, el lunes, me estoy yendo a Santiago para tener reuniones con inversionistas chilenos, porque hay que analizar las consecuencias de este nuevo sistema tributario, tomando en consideración además que muchas de las inversiones mineras que llegan al Perú se han canalizado por años a través de Chile para sacarle ventaja a este sistema tributario chileno. Pero en Colombia también han habido cambios. El año pasado el presidente Santos impulsó una reforma tributaria para cubrir un déficit para este año de unos 5.000 millones de dólares y que pretende lograr recaudar en los próximos 4 años más de 22.000 millones de dólares adicionales como consecuencia de la creación temporal de algunos nuevos tributos. ¿Qué ocurrió? En Colombia se ha creado una reforma de diciembre del año pasado, un nuevo impuesto al patrimonio denominado impuesto a la riqueza, y además se ha creado una sobretasa al impuesto a la renta a la equidad de 5% para este año, que va a subir hasta 9% en el año 2018. Que en buena cuenta, en términos sencillos, lo que significa es que se eleva la tasa de impuesto a la renta en Colombia de 34 a 39% este año y va a subir hasta 43% en el año 2018, con lo cual Colombia pasa a tener una de las tasas de impuesto a la renta más altas de la región y tal vez del mundo. Eso sin contar las regalías que aplica Colombia a la producción de carbón y de oro con tasas de 10 y 5 y 4% respectivamente. Para completar este panorama desalentador, en México también se han producido cambios. En México el año pasado empezó a aplicarse una nueva regalía minera de 7.5% sobre la utilidad operativa minera, de la producción minera, y un derecho de 0.5% a los ingresos por la venta de metales preciosos, en concreto del oro, platino y plata. Y además, al igual que en la Argentina, se pasó a gravar la distribución de dividendos con un 10%. Entonces, como ustedes pueden ver, todos los países de la región, todos los principales países mineros han sufrido cambios importantes en su legislación tributaria que suponen una carga más pesada para el sector, cuando lo que se debiera hacer es lo inverso: reducir la carga tributaria para contrarrestar la caída de los precios y hacer que los países sean más atractivos para el inversionista. Esto no ocurrió. Por ejemplo, en Australia, el año pasado se derogó el impuesto a las sobreganancias. Esta idea del impuesto a las sobreganancias, el Resource Rent Tax en inglés australiano, fue lo que gatilló que varios países de Latinoamérica, incluyendo el Perú, quisieran grabar las sobreganancias cuando los precios estaban al alza en los últimos años hasta el año 2011. ¿Ustedes recuerdan? Los impuestos a las sobreganancias, esto lo inventaron los australianos, pero cuando los precios empezaron a bajar, lo derogaron. No crearon nuevos impuestos, sino dijeron: hay que reaccionar a las circunstancias, si los precios bajan tenemos que bajar la carga tributaria para hacer que sea todavía atractivo invertir en minería, y eso es lo que hicieron los australianos a contrapelo de lo que está ocurriendo en la región latinoamericana. ¿Y por qué es todo esto importante? Pues es importante porque nosotros en el Perú competimos con las mismas inversiones mineras con todos estos países que hemos mencionado. Competimos con Chile por la inversión en cobre, por ejemplo. Hace no mucho una multinacional nos pedía a la firma donde trabajo hacer un estudio comparativo, no solamente tributario, sino de distintos aspectos, para comparar a dónde le conviene más invertir, en el Perú o en Chile.
considerando no solamente la carga tributaria, sino aspectos como los conflictos sociales, que están espantando a muchos de nuestros inversionistas. Las compañías mineras hacen eso. No solamente es importante darnos cuenta nosotros que competimos con otros países por la atracción de capitales de riesgo para desarrollar nuevos proyectos, sino también porque los inversionistas hacen comparaciones entre países que tienen características geológicas similares. Evalúan dónde me conviene más invertir, en el Perú o en Chile, dónde me va a reportar un mayor retorno para inversión, en el Perú o en Chile. Hacen su análisis y ahí ponen la plata. Y hoy en día, pues, los recursos no es que estén sobrando, cada vez son más limitados. Es en este contexto que hace bastante poco, hace 2 meses, este estudio lo presenté en una conferencia en Chile a finales de mayo. Mis socios de Ernst & Young, de distintas partes de la región, de México, de Chile, de Colombia y de Argentina, decidimos hacer un estudio para medir el impacto de todas estas reformas en la carga tributaria de cada uno de nuestros países y hacer una comparación. Entonces lo que hicimos fue medir cuál es la carga tributaria en cada uno de nuestros países para poder compararla sobre una misma base, expresando todos los tributos, gravámenes sobre una misma base que es la utilidad operativa. Y también quisimos medir la progresividad y regresividad o regresividad de nuestros sistemas tributarios. Un sistema tributario es progresivo cuando la carga tributaria aumenta conforme a la rentabilidad del proyecto aumenta, ¿sí? Y disminuye la carga tributaria conforme la rentabilidad baja, ¿sí? Un sistema es regresivo cuando ocurre lo inverso, cuando pago más, cuando gano menos, ¿sí? Naturalmente, los sistemas que son progresivos, donde pago más, cuando gano más, son más atractivos para el inversionista, como quiera que son bastante más equitativos y neutrales en la medida que toman en consideración la capacidad contributiva. La gente, las empresas, los contribuyentes en general, les molesta, a todo el mundo le molesta pagar impuestos, pero les molesta más cuando está perdiendo plata, ¿no? Entonces los sistemas progresivos son bastante más atractivos para la inversión y sabiendo eso quisimos también medir la rentabilidad o regresividad de nuestros sistemas y no solamente la carga en términos absolutos medidos como un porcentaje de la utilidad operativa. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un modelo económico muy sencillo, estableciendo 3 escenarios, conociendo que la carga tributaria se ve fuertemente influenciada por los niveles de rentabilidad. Dijimos cuál va a ser la carga tributaria en un escenario de 5% de rentabilidad, una rentabilidad baja, digamos, una rentabilidad media de 30% y una rentabilidad alta de 60%, y vamos a medir la regresividad, progresividad y la carga en términos absolutos de todos los principales impuestos, contribuciones, gravámenes que afectan a la actividad minera expresada como un porcentaje de la utilidad operativa. Acá se han considerado todas las mayores gravámenes, no se han considerado los impuestos indirectos, lo que nosotros conocemos como el IGB, técnicamente es un impuesto al valor agregado, el IVA, que es importante, pero finalmente tiene un efecto financiero en todos los proyectos, pero se recupera. Estamos hablando de tributos que no se recuperan. Entonces, este modelo o esta metodología, si bien reconocemos que es importante el efecto de los impuestos indirectos en la viabilidad, en la economía de los proyectos, por el hecho de que tengo que pagar el IGB cuando hago cualquier adquisición y lo recupero como regla general, porque ahora desde hace unos años tenemos sistemas de recuperación anticipada del IGB, lo cierto pues que es un sistema que permite recuperar en el tiempo, que tiene un efecto financiero negativo en los proyectos, pero eso no lo hemos tomado en cuenta. Vamos a ver los resultados. Fíjense ustedes cómo está Argentina. Argentina tiene un sistema claramente regresivo. En un proyecto con una rentabilidad baja paga 160%. Y paga 160% porque tiene tributos que se calculan no sobre la utilidad, sino sobre el valor de las ventas. Argentina es uno de los países que aplica, por ejemplo, el único país que aplica derechos a la exportación de minerales y otros productos. Entonces uno puede estar perdiendo plata y tiene que pagar impuestos. Entonces, cuando menos gano, proporcionalmente pago más en Argentina. Y por eso la línea es así, ¿no? Conforme voy ganando más plata, proporcionalmente pago menos. Entonces, el sistema es regresivo y la carga tributaria en Argentina va de un 160% de la utilidad operativa. O sea, tengo una utilidad de 100 y tengo que pagar 160. Tengo que pagar más de lo que gano. Tendría que sacar un préstamo en el banco para pagar los impuestos, en buena cuenta. ¿No es cierto? En Colombia, claramente regresivo, ¿no es cierto? 249% tratándose de la explotación de carbón, porque Colombia aplica una regalía sobre el valor de las ventas del carbón con tasa de 10%, lo cual naturalmente es brutal, ¿no?
tendría que sacar una utilidad muy grande para que sea rentable, claramente regresivo. En el caso del oro no es tan dramático, pero también es un sistema ligeramente regresivo y la carga en el caso del oro va de 78 a 42%. Y esto considera el impuesto a la renta, el impuesto adicional, el impuesto a la renta liquidada, el CRE, las regalías y el impuesto a la renta del cual hemos hablado. ¿Qué pasa en el caso de Chile? En el caso de Chile es un poquito más complicado. Esta lámina lo que ilustra es cómo era el régimen el año pasado en Chile. Yo le decía que en Chile por muchos años dio resultado un sistema que llamaban FUT, ¿no? Fondo de Utilidades Tributarias, llamaban este sistema, a través del cual se buscaba incentivar la reinversión de utilidades aplicando tasas muy bajas de impuesto a la renta de 20% y solamente una tasa mayor, un impuesto adicional, como lo llaman los chilenos, cuando se hace una distribución de utilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que he tratado de hacer acá es, en la línea de abajo, es qué pasaría si una compañía minera no hacía una distribución, pagaba entre 24 y 26% considerando el impuesto a la renta y el impuesto específico de la minería. Si ustedes recuerdan, el año 2004 en el Perú se implementó la regalía minera. El año siguiente en Chile se aplicó el royalty minero, que no es nada más que una sobretasa del impuesto a la renta, que se calcula sobre utilidad operativa. O sea, nuestra regalía de hoy día es copiada de la chilena, pero nosotros empezamos con una regalía técnicamente más débil, digamos, en el año 2004, que fue corregida en el año 2011. Esta regalía del 2011 se copió de la regalía chilena, lo que los chilenos llaman el royalty chileno. Pero cuando se hace una distribución, ya pagan entre 38 y 40%, pagaban el año pasado. Este año las cosas ya se complican mucho porque hay distintos regímenes en Chile, ¿no? Hay el régimen atribuido, el régimen distribuido. Estos regímenes optativos, déjenme ver si lo puedo explicar. Las compañías, la línea de abajo, la línea azul, es aquella que resultaría de aplicación a las compañías que opten por el régimen semi-integrado o distribuido, ese que aplica tasa de 27% y solamente aplica una tasa adicional de hasta 44.45% cuando se hace una distribución. En buena cuenta, ese régimen solamente lo elegirían aquellas compañías que sepan que van a reinvertir en Chile o que no, en buena cuenta, no van a hacer una distribución fuera de Chile. Porque fíjense ustedes, el impuesto adicional solamente se gatilla si va a una distribución de dividendos. Pero ¿qué ocurre si en lugar de hacer una distribución de dividendos, mis excedentes de caja los presto para desarrollar un proyecto en el Perú? O hago un aporte de capital para financiar una operación en el Perú. Ahí no estoy distribuyendo utilidades, estoy haciendo un aporte de capital, no se gatilla el impuesto adicional. Entonces, aquellas compañías que no tengan pensado hacer una distribución de dividendos, sino reinvertir en Chile, o a través del vehículo chileno financiar proyectos en el Perú a través de deuda o de capital, pagan solamente entre 30 y 32%, digamos. Si hacen una distribución, ahí sí pues les agarra la tasa superior, que es la tasa de arriba, ¿no? Bajo el sistema general, el que aplica, salvo que ustedes elijan el sistema semi-integrado, las compañías pagan, como yo decía, 35%, distribuyan o no distribuyan. Y las compañías que tienen inversionistas en países con convenios de estabilidad tributaria tienen un techo de 35%. Con lo cual, por eso hay tantas líneas ahí en el medio. Y me pongo un ejemplo. Si es que, no sé, una compañía peruana, Buenaventura o Volcan, quisieran invertir en un proyecto minero en Chile, como Perú tiene un convenio para evitar la doble imposición con Chile, el máximo de la carga que le pueden cobrar a la compañía peruana es de 35%, no de 44.45%, por el hecho de que tiene un convenio para evitar la doble imposición y el efecto es positivo. Entonces, en el caso de hacer una inversión, convendría a partir de ahora hacer una inversión en Chile a través de países que tengan convenios para evitar la doble imposición, porque puedo tener el beneficio de pagar el impuesto a los dividendos cuando hago una distribución y en tanto no lo haga pago solamente 27%, y tengo un techo de 35%, ese es el mejor de los escenarios. Entonces ahora habría que evaluar, ¿no es cierto?, si conviene invertir en Chile considerando estas consideraciones. Eso va a depender naturalmente de una serie de consideraciones, no solamente de aspectos tributarios. El caso de México, otro sistema claramente regresivo, que va de 53 a 48%, y luego tenemos el Perú, que tiene un sistema que empieza siendo regresivo como consecuencia de la aplicación de la regalía mínima, que se calcula con una tasa del 1% sobre las ventas, o el valor de las ventas. Vale decir, yo podría estar perdiendo plata y tengo que pagar una regalía mínima de 1%, pero que una vez que llevo una rentabilidad de más o menos de 30%,
entra a tallar o a aplicarse la tasa progresiva que se calcula sobre la utilidad operativa y el sistema peruano se convierte a partir del 30% de utilidad en ligeramente progresivo. Entonces empieza bajando, llega a un punto y empieza a subir un poquito, lo cual quiere decir que hasta un punto quienes ganan menos pagan más, pero llega un punto en que esta distorsión se corrige y empieza a ser el sistema ligeramente progresivo. En el caso del Perú hemos tomado en consideración no solamente los gravámenes mineros, el impuesto a la renta, sino también un concepto que técnicamente no es un impuesto, pero para todos los efectos prácticos los inversionistas lo consideran como tal, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, que es equivalente en minería al 8% de las utilidades. Esto le pega fuertísimo a cualquier proyecto y para todos los efectos prácticos los inversionistas lo ven, si bien hasta el techo de 18 sueldos van a los trabajadores y no al Estado, lo ven como un impuesto más, lo tratan como si fuera un impuesto porque se calcula por lo demás sobre la misma base del impuesto a la renta. Poniendo esto, haciendo nuestro ranking, vemos de menos a más que la carga tributaria en Chile, dependiendo del sistema, y acá no los quiero complicar demasiado, pero lo cierto es que en la mayoría de casos la carga tributaria chilena, en la medida que es el sistema claramente más progresivo de todos, es menor cuando la carga tributaria es menor, cuando la utilidad es menor, perdón. Entonces, el sistema chileno anterior y el vigente es menor que el del resto de países. Perú se ubica a mitad de tabla, la carga tributaria en México, Colombia, Argentina y Colombia en el caso del cobre, que es el sistema más regresivo de todos, ocuparía el último lugar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la utilidad del proyecto sube? Y estamos en una utilidad no de 5%, sino de 30%. Ahí el Perú escala una posición, pero se mantiene más o menos a media tabla. El Perú se ubicaría en cuarto lugar en este ranking de menos a más, de los que menos pagan a los que más pagan. Finalmente, ¿qué pasa cuando la utilidad empieza a mejorar? Cuando los precios se recuperan y la rentabilidad de los proyectos mejoran. En ese caso, el Perú pasa a ubicarse en el sexto lugar. En todos los escenarios, Perú está más o menos a mitad de tabla. Y Chile sigue siendo, a pesar de la reforma tributaria que incrementa progresiva la tasa del impuesto a la renta en Chile, sigue siendo el país más atractivo, si ustedes quieren, desde una perspectiva tributaria. Estos resultados nos permiten extraer las siguientes conclusiones, y ya estoy terminando. En contra de la creencia relativamente extendida de que las compañías mineras pagan pocos impuestos, lo cierto es que hemos encontrado que en todos los casos las tasas impositivas son bastante altas. Esta creencia relativamente extendida que las compañías pagan pocos impuestos explica en parte el rechazo que muchas veces enfrenta la actividad minera en distintos puntos de la región y, como hemos visto, es absolutamente infundada. Las compañías mineras sí pagan impuestos y pagan bastante. Todos los países que hemos examinado otorgan un tratamiento diferenciado al sector minero que se ve traducido en la aplicación ya sea de una realía o de un impuesto específico de la minería, en adición a todos los tributos que aplican a las demás compañías de cualquier otro sector económico. Entonces pagan el impuesto a la renta, los impuestos al patrimonio, los impuestos a los activos y además pagan un impuesto específico de la minería o una realía. En general, en todos los casos se sustenta estas gravámenes adicionales en el entendido de que los recursos naturales son de la nación y no son de los dueños de los terrenos superficiales. En casi todos los países de la región latinoamericana, por no decir de todos, los recursos naturales, lo que está bajo el terreno, los recursos naturales son de la nación, no son del dueño del terreno superficial. En Estados Unidos, por ejemplo, si uno encuentra petróleo en su jardín es del dueño del terreno. En el Perú no es así, ¿no? Otra revelación de este informe es que, conforme a la rentabilidad aumenta, el componente más importante de la carga tributaria está dada por tributos que gravan la renta, la utilidad o algún otro indicador de rentabilidad, en tanto vaya aumentando la carga tributaria. Colombia es el único país que establece un tratamiento diferenciado en función al tipo de mineral, expresado en distintas realías. Para el carbón 10%, para el oro 4%.
En todos los casos hemos visto que la rentabilidad, que la carga fiscal está fuertemente influenciada por la rentabilidad de los proyectos. En la mayoría de casos nuestros sistemas son regresivos, hemos visto. En algunos casos son ligeramente progresivos. No hay ningún sistema que sea proporcional, donde la carga tributaria se mantenga más o menos en el mismo nivel independientemente de la rentabilidad. Todos nuestros sistemas son o regresivos o progresivos, con lo cual claramente se ven influenciados por la rentabilidad. En el caso de Chile es un caso particular porque la carga tributaria puede variar en función al hecho de que la compañía o que el inversionista sea residente en un país que cuente con un convenio para evitar la doble imposición con Chile. Lo decíamos, si una compañía peruana invierte en Chile y elige el sistema semi-integrado, no paga 44.45% en total, considerando la distribución de dividendos, sino paga como techo 35% por el hecho de que la inversión viene de un país que cuenta con un convenio para evitar la doble imposición con Chile. Chile tiene, para que ustedes tengan una idea, más de 25 convenios, con lo cual es de esperar que muchas de las inversiones a Chile se empiecen a canalizar a través de países con convenio. El Perú tiene 8 convenios. La carga tributaria, como hemos visto, varía de país en país, pero hemos conformado un rango intercuartil, excluyendo el 25% superior y el 25% inferior de la muestra, y hemos obtenido un rango que va de 42 a 59%, con una mediana de 48%. O sea, en promedio, la carga tributaria es de 48%, y esto me hace recordar lo que decía un profesor que yo tuve en Escocia y que ha venido al Perú varias veces, James Otto. Él fue un asesor del gobierno peruano tanto en la reforma tributaria del 2004 como el 2011. Hizo estudios para sustentar todas estas reformas que se dieron en la aplicación de tributos mineros. Él consideraba, sobre la base de su experiencia trabajando con gobiernos de muchísimos países, que un país mantiene la competitividad si la carga tributaria minera no supera el 50%. Y la mediana que hemos obtenido como consecuencia de este análisis es de 48%, lo cual es consistente con lo que decía Otto. Colombia, como hemos visto, aparece como el país con la carga fiscal más alta y también con el régimen más regresivo de todos. Le sigue Argentina, que es, como adelantaba, el único país que además impone derecho de exportación. Luego está México, con una tasa que va de 48 a 53% en promedio. Y está luego el Perú, con una carga que va entre 42 y 52% de acuerdo al gráfico que hemos visto, aunque hay que mencionar que las compañías que tienen estabilidad tributaria, la carga puede superar el 55%, considerando estas distorsiones de las cuales hemos hablado, ¿no? Chile claramente ofrece el sistema más progresivo de todos, con una carga escalonada que sube en función al margen operativo, fluctuando entre 38 y 49% cuando se distribuyen los dividendos. En buena cuenta, a pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno de reducir la carga tributaria en el Perú, de reducir el impuesto a la renta, la carga tributaria en general en el Perú sigue siendo más alta que la de Chile en casi todos los casos. Incluso luego de la subida de impuestos en Chile promovida por la presidenta Bachelet, vale decir, ustedes pueden escuchar, en Chile se han subido los impuestos y en el Perú han bajado, pero ustedes hacen una comparación, el Perú sigue siendo más caro en términos impositivos para el inversionista. No es de extrañar que por eso Chile tenga una cartera de inversiones proyectadas más alta que el Perú. Estuve conversando con la ministra de Minas chilena y recientemente en Chile han revisado a la baja su proyección de proyectos de inversión. Superaban los 100.000 millones de dólares, ahora lo han sincerado, digamos. Ahora está en 70.000 millones. Si ustedes revisan la página web del Ministerio de Energía y Minas, nosotros estamos como en 63. Pero habría que ver cuántos de esos proyectos van a salir adelante con todos los problemas que estamos enfrentando, no solamente de bajos precios, sino también, lamentablemente, de los conflictos sociales. Esperemos, pues, que estos problemas se solucionen y que pronto, pues, más inversiones lleguen a nuestro país para beneficio de toda la población. Muchas gracias, señores.